Hola, 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 hola. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes? Aquí, Sebastián Izquierdo, Seba Left para los amigos. Ya tenemos gente. Oigan, antes de comenzar este directo de alto impacto, con hartas explicaciones bien profundas, les quiero comentar que acaba de desistir la señorita Camille Siegel, que es como media famosilla ella. Camille, con dos L, Siegel, del Instagram, la sigue harta gente, y tiene un TikTok, parece que bastante potente. Esta señorita acaba de, claro, tiene 12.000 seguidores en el Instagram, tiene un TikTok bastante poderoso, y acaba de desistir de un debate conmigo. Ella, junto con un grupo de personas que se llaman Libertad y Soberanía, están proponiendo una ley comunista, que ellos piensan que acaba con el comunismo, y que tiene un contenido de anticomunismo, pero no, es fundamentalismo democrático que solo aviva el comunismo. Hemos tenido una discusión por Instagram bastante leve en su publicación y por inbox, y ha rechazado debatir conmigo su asquerosa y comunizante propuesta. Y ese es el problema de esta gente, los comillas derechistas, que no son más que comunistas tontos, que no, como no han leído el comunismo, piensan que son de derecha, pero son comunistas. Y, y que apoyan el peor comunismo de todos, ¿no es cierto? Que es el comunismo neoliberal, que el que viene ahora, el que se nos está imponiendo en este momento, mediante el fundamentalismo democrático, que es precisamente la posición que defienden estos supuestos derechistas como Kast, como Camille Siegel, etcétera. Ellos creen que luchan contra el comunismo y son comunistas, más comunistas que el Partido Comunista mismo. Se negó a debatir y se niegan a debatir con la derecha verdadera, se niegan a debatir con la derecha tradicionalista, porque quieren prohibirla. Su ley, que están tratando de promover, están tratando de elevar a las esferas de los parlamentarios, el grupo Libertad y Soberanía, liderado por esta señorita, están tratando de llevar al Parlamento una legislación que prohibiría el pensamiento tradicionalista y el pensamiento nacionalista. Quieren hacer lo mismo que la ley que están haciendo en Venezuela. Y ellos creen, leyendo la ley, ellos creen en su estúpidamente, de ignorantes, que están prohibiendo el comunismo. Y no es cierto. Están prohibiendo el pensamiento tradicional. Y lo proponen sin ninguna vergüenza. Y quiero, por favor, que esta señorita se entere de esto que estamos hablando aquí para ver si ella o alguno de los voceros de esta línea de pensamiento tan satanista se atrevan a tener un debate para que ellos puedan observar, puedan descubrir, para que muchos puedan descubrir y salir del engaño al que han sido sometidos mediante el fundamentalismo democrático de Lucifer. Recordemos que el individualismo, que es el fundamento del fundamentalismo democrático y del comunismo, ha sido ya castigado, condenado por el Papa Francisco como la ideología personal de Lucifer. Vamos a... Ahora, ellos creen que el Papa es comunista, porque están locos. Hay un problema ahí psiquiátrico serio, pero más de ignorancia que de otra cosa. Seba, ¿viste el ataque a Marimari? Sí, vi el ataque a Marimari, le pegaron sus puñaladas. Con un lápiz, creo, con un lápiz Parker. Y después al güey le cortaron los dedos, una cuestión bien grosera, ¿ya? Bueno, Marimari tiene buenos videos, pero también es bastante hereje en otras cosas, ¿ya? Bueno, buenos días, crack, dice Gabriel. Gracias. Dice, fue fue un sunita. Ya, vamos a avanzar al tema que nos trae, al tema que nos convoca, dejando de lado digamos, entre comillas, cagüín, pero que no es cagüín. Es importante que se debatan estos temas porque estas personas no están dispuestas a debatir con los pensadores tradicionalistas,
solo están dispuestos a imponer su postura por la fuerza y prohibirnos a nosotros. Lo único que hacen, el señor Kast con esa constitución, ¿se acuerdan? La constitución que rechazamos en diciembre, que es lo que decía, todas las personas están obligadas a creer en la república. El que no es republicano está fuera de la ley. Eso decía la constitución de Kast que rechazamos en diciembre. Y ahora estas personas dicen, el que no es democrático, el que no está a favor de la democracia, se va a la cárcel. Eso es lo que están diciendo estas personas. Y se niegan a debatir con nosotros porque quieren posar de anticomunistas, pero son el comunismo en su forma más perversa y más oscura. Ya. Bendecido, ¿qué les he dicho yo de empezar a preguntar weas que nada que ver con el título del directo? ¿Qué les he dicho yo? ¿Ah? ¿Cómo pueden ser tan... no entender algo tan básico que se les dice? Que no pongan temas que no tienen nada que ver en los comentarios. Gracias. Comenten harto que tenga que ver. Ya. Vamos a el PowerPoint que les preparé para explicarles. Entonces vamos a explicar la Tercera Guerra Mundial y para explicar la Tercera Guerra Mundial tenemos que explicar lo más básico. Tenemos que explicar este primer apartado que se llama religión, violencia y política. ¿Bien? Los seres humanos, sum politicón, el sum politicón, es decir, el animal político del que habla Aristóteles, no se refiere a animal político porque sea una persona, un animal, un sujeto que gusta de la política, sino porque es una persona que... Ahí está, perdón. Sino porque es una persona que necesita vivir con los demás. Sum politicón, el animal político, no es un animal político porque le guste la política, porque hable de comunismo, fascismo, liberalismo. No, 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 es porque tiene que vivir con los demás. Vivir con los demás, sum politicón significa tiene que vivir con los demás en la polis, necesita vivir en la comunidad, necesita, por lo tanto, dialogar, establecerse, existir con sus relaciones que son sociales y que están en una sociedad, en una comunidad. Y por eso nosotros tenemos que vivir con las demás personas. Para vivir con las demás personas, y esto cualquiera que haya intentado vivir con más personas lo sabe, necesitamos reglas. Necesitamos reglas. ¿Cuál es la característica distintiva de una regla, de una norma, de una regla, de una ley? ¿Cuál es la característica distintiva que tiene en el ámbito humano? ¿Qué es lo que distingue la norma, el mandato, de otra cosa? ¿Cuál es su esencia, su sustancia? La esencia, la sustancia de la regla, de la norma, que lo diferencia de, por ejemplo, que yo diga, chicos, no escriban tontera en el chat. Eso no es una regla. ¿Por qué no es una regla? ¿Por qué que yo diga eso? Lo estoy diciendo en forma de mandato. Estoy diciendo, oigan, chiquillos, los mando a que no escriban tontera en el chat. Yo les digo eso. El castigo, muy bien, Ángel Katz. La violencia. Efectivamente, la regla en la que los seres humanos habitan, para poder vivir en comunidad necesitan reglas, y las reglas son reglas en tanto usan la violencia en un sentido implícito, no explícito necesariamente, para hacerse cumplir. Por ejemplo, nosotros podemos echar una mirada a nuestro Código Penal y dice, artículo, el que tomare la cosa que no es que es propiedad de otro sin su permiso y no sé qué, la cuestión será reo de hurto y tendrá una multa de 1/5 parte de una OTM. Eso es una amenaza. Y las amenazas son violencia. ¿Ya? Entonces la norma existe y subsiste como una represión externa de la voluntad de todos los sujetos para que, en orden a poder vivir en común, en orden a poder vivir como estamos hechos para vivir, como sum politicón, como animal político, necesitamos que haya reglas. Y para que las reglas sean reglas, necesitamos que esas reglas amenacen violentamente a todos
para que expliciten esa violencia con aquellos que las incumplen, y entonces eso es lo que entendemos como que hay una sociedad en la que se puede vivir. Hemos establecido una regla y esa regla se hace cumplir mediante la violencia. Si no, no podemos vivir en sociedad. Bien, ahora, esas reglas no se ponen porque sí. Esas reglas se ponen porque se orientan a lo que se conoce o se entiende como bien común. Y va a ser, por lo tanto, la idea de bien común que tenga una sociedad la que va a determinar el tipo de reglas que esa sociedad va a tener. Y una idea de bien común es una idea de bien máximo, es decir, es una idea de Dios. El bien común es el bien máximo, es el bien supremo. Y el bien supremo es Dios. Bien común igual bien máximo o supremo igual Dios. Por lo tanto, toda posición política es una posición religiosa. No hay posición política que no sea una posición religiosa. No existe. Usted tráigame la posición política que quiera y es una posición religiosa. Porque en tanto hay un bien común que se está considerando como tal, hay un bien supremo que se está considerando como tal, y en tanto hay un bien supremo que se está considerando como tal, entonces hay algo o alguien que está siendo considerado como Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Alexis dice que la política, y eso se lo toma del profe Heineke, dice que la política es filosofía aplicada. Eso es falso. El 99,9% de la población del mundo no sabe de filosofía, no discute ni aprende filosofía. Solo se mueve de acuerdo a la religión que le han puesto, es decir, a los valores, al bien común, al bien máximo, al bien supremo, al Dios que le han puesto sus congéneres en la medida que lo han criado y se ha desarrollado en ese entorno social. Entonces vamos a ver que la política, siempre la política, opera en dos niveles. La política opera en el nivel de la teología, eso significa que es una guerra espiritual que está solapada por la administración pública, y opera en el nivel de la violencia, de la imposición de las normas, es decir, una guerra física. Ambas guerras que están siempre presentes, una guerra espiritual que está siempre presente entre las distintas nociones que el ser humano tiene de lo que es Dios, y una noción, y luego una guerra física que tiene que ver con cuál de esas nociones se imponen por la fuerza mediante la norma. Y esta lucha, estas dos guerras simultáneas, que están siempre ocurriendo y que componen la política, aunque la política de alguna manera funciona como un constructo que oculta ambas guerras que son preexistentes a la política y que la componen, aunque la política actúe como una especie de constructo, como una especie de velo, como una especie de cortina, que la gente ve y dice, mira, los diputados hicieron no sé qué, o bla, 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 o lo que sea, pero detrás, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que eso está ocultando? Cuando se juntan los diputados, conversan y dicen, vamos a hacer una ley para meter presos a los que niegan la ideología de género. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás hay una guerra física, un enfrentamiento violento entre quienes niegan la ideología de género y quienes quieren impedir que lo hagan, y por lo tanto los van a buscar, encontrar, poner esposas, llevar ante un tribunal a la fuerza y luego encerrar en una jaula, y quienes están en contra de que se niegue la ideología de género y por lo tanto están dispuestos a ejercer esa fuerza contra ellos. Y también hay una fuerza espiritual, una guerra espiritual entre quienes tienen una versión, una forma de pensar respecto del bien supremo, es decir, de Dios,
en la cual la ideología de género es inaceptable, y otros que tienen otra versión del bien supremo, es decir, otra versión de Dios, otra idea de Dios, en la cual negar la ideología de género es lo inaceptable. Esas dos nociones se enfrentan primero religiosamente, primero teológicamente, en el ámbito cultural, viendo quién convence a más personas de que ese bien, de cuál es el bien supremo, y luego se manifiesta en el ámbito de la guerra física, es decir, de la violencia, respecto de cuál bando, teniendo ya la supremacía en el ámbito espiritual, cultural de las personas, reprime violentamente al otro que se resiste. A veces no se resiste, pero se entiende. Esto ocurre en lo que se llaman las unidades políticas. Cada unidad política, a lo que nosotros llamamos hoy en día un país, tiene un territorio dentro del cual cada unidad política hace valer su propia versión de lo que es el bien supremo, su propia versión de lo que es de Dios, y la impone por la fuerza a todos sus ciudadanos, estén o no estén de acuerdo. Y al imponer esa versión de lo que es Dios, impone las normas que permiten que la sociedad funcione. Sin esto que estoy hablando yo, no hay sociedad humana. La sociedad humana solo puede existir si es que existe una idea, correcta o equivocada, del bien máximo, del bien supremo, o sea, de Dios, que se impone por la fuerza a la población de un territorio. Sin eso no hay sociedad humana. La sociedad humana no puede existir sin eso. La sociedad humana solo puede existir mediante eso. Religión y violencia constituyendo la política. Esa es la única forma en la que una sociedad humana puede llegar a existir. Diego pregunta si la boina es carlista. De hecho, es comprada en la tienda oficial de los carlistas de Madrid. ¿Vale? Círculo chilenista, la pura hueá, no sabe nada. Dice gorro rojo revolucionario, no sabe. Primero dice gorro, dice no, mal. Círculo chilenista, mal, pésimo. Sí, es una boina carlista. Es una boina carlista hecha a mano por la gente por personas de País Vasco, y que es comprada en la tienda oficial del movimiento tradicionalista carlista en la ciudad de Madrid. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, quiero que quede súper clara esta situación. Los seres humanos, para vivir en sociedad, necesitan reglas. Las reglas necesitan dos cosas. Uno, orientarse hacia un bien supremo para que tengan sentido en tanto reglas. Si no, no tienen sentido en tanto reglas. Las reglas tienen sentido porque se orientan a un bien supremo, si no, no. Bien supremo, sinónimo de Dios. Y las reglas solo son reglas si se castiga por la fuerza, es decir, usando la violencia y la coacción y la represión a aquel que las incumple. Quiero que quede súper claro este esquema, que es el marco teórico desde el que parto yo todos mis análisis políticos, todos mis análisis económicos, todos mis análisis geopolíticos, etc. La sociedad humana necesita reglas, si no, es la ley de la selva, nos morimos todos. La sociedad humana necesita reglas, uno. Dos, para poder tener reglas, necesita que esas reglas se orienten a un bien máximo, a un bien supremo, es decir, que se orienten a Dios, y por lo tanto necesita una concepción religiosa que preexiste a las reglas. Las reglas se asientan en una idea religiosa, siempre. Siempre. Te van a decir, no, es que en tal régimen no. Voy a explicar por qué sí. Siempre las reglas se afirman en una idea religiosa, y siempre las reglas, para ser reglas, necesitan ser impuestas por la fuerza, es decir, castigar, perseguir, meter preso, decapitar, torturar, etcétera. Si no hay castigo, no hay regla. Otro elemento que vamos a tener en consideración para el análisis de la Tercera Guerra Mundial es la siguiente.
Existe una disputa en la religión más grande del mundo, las religiones más grandes del mundo, que sumadas son casi la mitad de la humanidad, que son las religiones que vienen de Abraham, disputan entre sí, las religiones que vienen de Abraham, disputan entre sí, disputan, pelean, no están de acuerdo sobre quiénes son los legítimos hijos de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que sus descendientes serían el pueblo elegido de Dios. Iban a ser el pueblo elegido, los electos, los que Dios eligió. Los judíos dicen que ellos son el pueblo elegido, hijos de Abraham. Jesús en una oportunidad le respondió: ¿acaso no puede Dios hacer de las piedras, pues no puede Dios tomar una piedra y convertirla una piedra en un hijo de Abraham? Luego Jesús va a cumplir esa amenaza, porque mediante su sacrificio sabemos por el apóstol Pablo de que somos hijos de Abraham y herederos de la promesa, no los judíos, sino los cristianos. En este sentido, vamos a considerar cristianos solamente en un sentido geopolítico de la actualidad. Vamos a considerar cristiano solamente aquel que entiende que de acuerdo a la revelación bíblica y de acuerdo a la tradición cristiana, los hijos de Abraham son los cristianos y no los judíos. Somos hijos de Abraham por Cristo. Yo soy hijo de Abraham por Cristo. Tú eres hijo de Abraham por Cristo si estás bautizado, y así. Somos hijos de Abraham por Cristo, somos pueblo elegido de Dios. No los judíos, sí los cristianos. Y eso se entendió por todos los cristianos hasta hace muy poco, que algunos grupos judíos entendieron la necesidad geopolítica de tener grupos cristianos a su favor y comenzaron a adulterar ciertas traducciones de la Biblia y a pagar ciertos lobbies y a financiar ciertos pastores evangélicos para que empiecen a decir, una opinión muy popular hoy en día, que no, que el pueblo elegido de Dios siguen siendo los judíos. Lo cual es falso. Desde cualquier doctrina cristiana medianamente seria, el pueblo elegido de Dios somos nosotros, los cristianos, los legítimos hijos de Abraham por Cristo. Y luego tenemos los ismaelitas, que son los musulmanes. Según los musulmanes, Dios envió al profeta Mahoma para que los hijos de Ismael, el hermano menor de Isaac, es el hermano menor de Isaac, es Ismael, es el hijo que tuvo Abraham con su esclava, que se llama Ismael. Y Mahoma le fue revelado, según los musulmanes, por el ángel, creo que Gabriel, le reveló a Mahoma que de ahora en adelante su pueblo elegido eran los ismaelitas, y que todos los que dijeran que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, se convertían automáticamente en ismaelitas y pasaban a ser herederos de la promesa, pasaban a ser hijos de Abraham. ¿Se fijan? Entonces hay tres grupos humanos grandes y poderosos en este mundo que se dicen a sí mismos y que se entienden a sí mismos como pueblo elegido de Dios, linaje de Abraham. Los judíos, por un asunto netamente biológico; los cristianos, por Cristo, Cristo siendo de la tribu de Judá, del linaje de David, con su muerte en la cruz, su sacrificio y su resurrección, nos hace a todos mediante el bautismo, nos bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y somos automáticamente hijos de Abraham, herederos de la promesa. Y los ismaelitas, que mezclan el argumento espiritual con el biológico. Estos tres grupos dicen ser, por lo tanto, pueblo elegido de Dios. O sea, el favorito de Dios, los favoritos de Dios. Eso es lo que pretendemos, yo como cristiano y los otros dos grupos que están aquí mencionados. Desde el cristianismo y el islam, encontramos que los judíos van a desaparecer un poco del mapa.
van a ser un pueblo escondido, van a haber pogromos, van a ser perseguidos, etcétera, durante el medioevo, tanto por cristianos como por musulmanes. Y los cristianos y los musulmanes van a liderar la geopolítica de Eurasia, van a ser el móvil más fundamental de la geopolítica de Eurasia hasta Lepanto. Lepanto, que fue una batalla del siglo, creo que 16. Déjame, al tiro lo busco y les digo cuándo fue Lepanto. O me dicen en el chat, ¿cuándo fue Lepanto? Ahí tengo tanta gente tan cabrona. No me dicen, ¿viste? Y yo tengo gente aquí que es súper inteligente en el chat, pero imagínense. Ya, a ver. La batalla de Lepanto, 1571, claro. En el siglo XVI, los musulmanes van a salir del mapa. Los musulmanes van a perder importancia. Vamos a entrar a una era que va a ser de unos 200 años de supremacía cristiana. Los cristianos y sus diferencias entre sí, diferencias entre ortodoxos, católicos y protestantes, van a ser las que van a mover la geopolítica mundial entera. Incluso los pueblos musulmanes van a estar condenados a gravitar en torno a los problemas geopolíticos. Incluso países cerrados como Japón van a estar condenados a gravitar lo que pasa a nivel geopolítico entre estas tres ramas del cristianismo. Ortodoxos, católicos y protestantes van a ser los más poderosos. Pero, producto de las ideas de los protestantes, van a surgir una idea que se va a llamar la Ilustración, las ideas de la Ilustración. Y con las ideas de la Ilustración vienen las llamadas revoluciones liberales. Y aquí toca analizar el tema de las revoluciones liberales desde el punto de vista teológico. El liberalismo se plantea a sí mismo como una ideología que no tiene religión, una posición política atea o agnóstica en el mejor de los casos, o indiferente al tema religioso. Eso ya desde John Locke con sus cartas de tolerancia. Pero debemos observar que el liberalismo no es indiferente a la religión. El liberalismo tiene, aunque no lo diga, una base teológica. ¿Cuál es la base teológica del liberalismo? Es la promesa de Lucifer a Eva en el jardín del Edén. Porque sabemos que Lucifer, disfrazado como serpiente, le dijo a Eva que si comen del fruto del bien y de la ciencia del bien y del mal, es decir, si el ser humano toma la decisión de comenzar a definir por sí mismo lo bueno y lo malo, a capricho y antojo, seréis como dioses. Seréis como dioses significa que va a tener la posición que ocupaba Dios. El ser humano va a tomar esa posición. Y en la Ilustración, una serie de filósofos protestantes van a ir de a poco generando el endiosamiento de la razón humana, llegando al punto cúlmine, que son las revoluciones liberales, en las que se dice, dado que el ser humano es Dios, según la promesa hecha por Lucifer a Eva, entonces el ser humano tiene que decidir las cuestiones de las reglas. Las normas nos van orientadas hacia el bien supremo que es Dios, porque el ser humano es Dios. Entonces las normas van orientadas hacia el bien supremo que es el ser humano y nacen desde el bien supremo que es el ser humano y se orientan hacia el bien supremo que es el ser humano, de acuerdo a los liberales. Y por eso vamos a hablar a partir de aquí de una democracia luciferiana, porque Lucifer fue el que nos dijo esa mentira de que podíamos ser como Dios. Y comienza el desarrollo del sistema democrático liberal. Y el sistema democrático liberal va a tener su forma religiosa en la masonería. La masonería va fundada en 1717 en Inglaterra, en una Inglaterra ya liberal, porque la revolución liberal en Inglaterra fue en 1688. Ellos van a fundar la masonería para exportar esta revolución liberal
a todo el mundo. Y así, los que hicieron la Revolución Francesa en Francia eran todos masones. Napoleón, masón. Los que hicieron las revoluciones en América, masones. Los que hicieron las guerras contra el tradicionalismo en España, masones. Va a ser la religión detrás del liberalismo. Y el liberalismo va a plantear claramente esta idea de que el ser humano es Dios y que como el ser humano es Dios, el ser humano decide lo que es bueno y lo que es malo, y como vivimos mucho, vamos a tener que levantar la manito. Votaciones, elecciones, democracia. La democracia es decir, el ser humano es Dios, pero como somos tantos dioses, para ponernos de acuerdo, vamos a levantar la manito. Eso es todo lo que es la democracia. La democracia se sustenta en la idea de que el ser humano es Dios. Si nosotros refutamos o rechazamos, dejamos de creer que el ser humano es Dios, la democracia y todo el Estado liberal caen por su propio peso, porque son un constructo artificial, imaginario, que solo se sustenta en la idea de que el ser humano es Dios, de que el ser humano tiene el derecho, el deber de por sí y ante sí determinar el bien y el mal de su cabeza. Se le ocurre y por capricho y antojo suyo, algo es bueno o algo es malo, como lo estamos viendo hoy en día en nuestras democracias liberales actuales. ¿Ya? Esto es importante entenderlo. Entonces, el mundo occidental pierde la supremacía del cristianismo y entramos en la supremacía luciferina. Entramos en la supremacía de la idea luciferina, de la mentira que le dijera Lucifer a Eva en el jardín del Edén. Seréis como dioses. Eso es lo que sustenta nuestro sistema político actual, el chileno, el norteamericano, el mexicano, el francés y el español. ¿Ya? Avancemos un poquito. Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial vamos a ver que en el bando de la Triple Alianza, que es el bando que termina perdiendo, permanecen tres potencias que son de origen tradicional, que todavía se mantienen firmes frente a las revueltas de los liberales, frente a esta idea luciferina de que Dios, y de que el ser humano es Dios, y de que el ser humano entonces puede de sí y ante sí, por su propio capricho mental, determinar lo bueno y lo malo. Austria, el Imperio Austrohúngaro, era una monarquía tradicional católica. Alemania era una monarquía protestante. El Imperio Otomano era una monarquía islámica. Eran las últimas tres monarquías que no habían sucumbido ante el principio ilustrado, luciferino, masónico de que el ser humano es Dios. Si nosotros observamos las demás monarquías hasta hoy, todas han sucumbido ante ese designio de la masonería. Y estos regímenes van a ser derrotados. Se les va a imponer en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a servir para imponerles a estos regímenes restantes, es decir, a Alemania, Austria y el Imperio Otomano o Turquía, se les empieza a imponer el régimen masónico luciferino. Se les impone en Alemania la República de Weimar, en Austria y en Hungría las repúblicas de Austria y Hungría, y en el Imperio Otomano la República de Turquía. Se les va a imponer el régimen masónico luciferino. Esos países no lo pidieron. Les fue impuesto el régimen masónico luciferino por parte de las potencias masónico-luciferinas que ganaron la Primera Guerra Mundial y que ganaron la Primera Guerra Mundial con el estandarte de la mentira que Lucifer le dijera a Eva en el jardín del Edén: seréis como dioses. Avancemos un poquito más porque durante ese mismo periodo se ocurre la Revolución Rusa. El comunismo, que había surgido ya como ideología en la misma Revolución Francesa, estaba presente ya en los sans-culottes,
como subproducto del liberalismo, como una idea más del liberalismo, es la máxima expresión de la democracia. Si hay algo que es demócrata en toda su expresión, es el comunismo. El comunismo es totalmente democracia. Fijémonos en la democracia liberal. La democracia liberal dice, ustedes son como dioses para elegir el bien del mal y van a imponerlo mediante una república y unos representantes. Ahora miremos la democracia comunista, miremos la fórmula que toma el comunismo. El comunismo dice, eso no sirve, porque si bien el ser humano es Dios, hay unos dioses que tienen y otros dioses que no tienen. Y por lo tanto tenemos que emparejar la cancha y que todos los dioses, es decir, los seres humanos, tengan lo mismo. Y para eso, para la expresión máxima de la democracia liberal, que es la nación, se vea expresada en toda su totalidad el principio de que el ser humano es Dios, entonces, como dice Marx en el Manifiesto Comunista, la clase obrera debe ser elevada a clase nacional. Fíjese que el comunismo no es contrario a la nación y el liberalismo tampoco. De hecho, los dos se sustentan bastante en el principio nacional, que el principio nacional es contrario, por cierto, al principio monárquico. ¿Ya? Y entonces los comunistas son la máxima expresión del demos kratos. Demos kratos, democracia, significa demos, que significa en griego chusma o masa sin forma, grupo de seres humanos inconscientes. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en un concierto cuando la gente está así, desaforada? Un concierto de Justin Bieber cuando van las chiquillas de 12 años y se ponen a llorar y se desmayan, o los conciertos de los Beatles, eso es demos. Eso es demos, eso es lo que significa demos. Una chusma, una masa inconsciente. ¿Ah? Una protesta, como en el 18 de octubre. ¿Ah? Que están ahí todos vueltos locos, tirando piedras, quemando. Eso es demos. Y kratos significa poder por la fuerza. Poder mediante la fuerza. O sea, que el demos, el grupo chusma, grupúsculo, es el grupo chusma inconsciente de la masa, sin pensar, la masa inconsciente que nosotros observamos y que les acabo de dar algunas representaciones pictóricas, gobierna, manda por la fuerza al resto. En el comunismo y sobre todo en la revolución comunista se expresa este principio en su máxima expresión. Y la revolución comunista de 1917 en Rusia va a ser la caída del último monarca ortodoxo también. Vimos cómo cayó el último rey católico. Vimos cómo cayó el último rey protestante. Estrictamente protestante, porque los otros reyes protestantes hasta el día de hoy hay, pero no son reyes protestantes, porque han sucumbido al principio luciferino. Y sus países se rigen bajo el principio luciferino. Entonces cayó el último rey católico, en el sentido del emperador austrohúngaro que no había sucumbido ante la mentira luciferina, ante el principio luciferino de que el ser humano debe ser como Dios y elegir el bien y el mal como se le dé la regalada gana. Y luego sucumbe. Sucumbe la última monarquía protestante en el sentido estricto porque es todavía un Kaiser en el Reich alemán el que va a imponer lo que Dios dice y no lo que dice la chusma. Y ahora va a ser reemplazado por la República de Weimar. Y cae el último monarca, uno de los últimos, porque va a resurgir, vamos a ver después el resurgir de las monarquías islámicas, pero en ese momento, con la caída del Imperio Otomano, caen los últimos monarcas importantes y poderosos del mundo islámico, el último monarca importante y poderoso del mundo islámico, que va a ser el del Imperio Turco, y simultáneamente, en el proceso de la Revolución Rusa, que es paralelo, simultáneo, al de la Primera Guerra Mundial, cae el último monarca ortodoxo. Con lo cual, observamos la caída de los regímenes que consideran a Dios como Dios y la implantación en todo el mundo de regímenes, ya sea de orientación marxista o de orientación liberal, pero que ambos consideran que el ser humano es Dios. Y hay una diferencia de apreciación,
porque en el liberalismo hay una idea de Dios humano en el que Dios humano toma decisiones libres, y en el comunismo hay una idea de Dios humano en que Dios humano se hace humano en la masa, se hace Dios, el hombre se hace Dios en la clase, en la masa y en la historia para acabar con las clases y fundar el paraíso terrenal comunista del futuro. Avancemos al siguiente, porque ahora viene el fascismo. Tanto el fascismo como el comunismo se amparan en la idea de nación, que había sido políticamente creada en términos instrumentales por los liberales en la Revolución Francesa, que ya vimos más atrás. Los liberales cantaban ¡Viva la nación! Eso era el canto. ¡Viva la nación! ¡Viva la nación! Eso cantaban los liberales de la Revolución Francesa. Luego vendrá Marx, que va a decir que hay que elevar el proletariado a clase nacional. Marx dice hay que elevar el proletariado a clase nacional. Marx también, y el comunismo, usa de principio activo la nación. Y el fascismo usa como principio activo la nación. El endiosamiento de la nación desde la democracia liberal, basada en la representatividad y la voluntad nacional expresada en el Congreso y en el presidente y en no sé qué. La voluntad nacional expresada en las asambleas y consejos de trabajadores y obreros, o la voluntad nacional expresada en el líder que se impone por encima de las estructuras gremiales que lo sostienen, en el fascismo. Pero siempre está la idea de la nación. La nación como una forma de construcción religiosa del ser humano. Como un punto cúlmine gnóstico donde los seres humanos que ya se creen Dios se juntan para ser un superdios. Y tanto las ideas del liberalismo, tanto las ideas del fascismo como las ideas del comunismo ya se encuentran en la Revolución Francesa, ya se encuentran en la Ilustración, en pensadores como por ejemplo Saint-Just. En el fascismo va a hacer una vuelta mucho más larga. En el fascismo va a decir si el pueblo, la gente, el demos, es Dios, entonces el demos tiene que rechazar, el pueblo tiene que rechazar todas las injerencias foráneas, externas, extranjeras, y abrazar su religiosidad natural, es decir, volver al paganismo. De esa forma, el folk se trasciende a sí mismo y se convierte en una especie de superdivinidad nacional. En el comunismo vamos a ver expresada la teología marxista, que parte de la idea de que todo es materia y toda la materia es relativa. Esa es la materia, el materialismo dialéctico. Toda la materia es relativa, excepto el conjunto de la materia toda. El conjunto de la materia toda es el absoluto. El conjunto de la materia toda es el bien supremo. El conjunto de la materia toda es el bien supremo, es Dios. Y los seres humanos deben trascender sus características determinadas de partes materiales de un todo para fundirse en el todo. ¿Cuál es ese todo? Marx decía que una vez alcanzado el comunismo, la conciencia de clase iba a ser suplantada por la conciencia especie. Es decir, el ser humano iba a fundirse con el todo material para ser parte del absoluto material, es decir, iba a ser uno con Dios. Otra forma de gnosticismo, esta vez desde un punto de vista ¿cómo se llama esta cuestión? Panteísta. ¿Ya? Estos dos grupos, junto con estos grupos van a ir a enfrentarse en lo que se va a llamar la Segunda Guerra Mundial. La democracia masónico-luciferina va a derrotar al fascismo. Va a vencer va a vencer la forma, digamos, gnóstico-pagana de
el sistema moderno. Esa va a ser destruida, la forma gnóstico-pagana, es decir, la forma nazi-fascista. El gnosticismo pagano es derrotado. Y comenzará el conflicto entre dos tipos de democracia. La democracia liberal, ¿no es cierto?, que quiere un mundo donde cada ser humano es Dios en un sentido individual y separado unos de otros. Son dioses incomunicados porque el valor para los liberales es subjetivo y por lo tanto no hay comunicación alguna, no hay comunicación válida entre dos sujetos porque no hay valor en común mediante el cual comunicar, porque el valor está en el capricho mental del sujeto. Y por lo tanto, todo se tiene que pasar mediante el dinero y la democracia no es más que una expresión del todo social, del conjunto de seres humanos, en los que en su conjunto van a poner las reglas, unas reglas que se establecen para estas relaciones económicas donde mi divinidad y tu divinidad, al estar incomunicadas entre sí por ser estrictamente subjetivas, usan este medio de comunicación para relacionarse, que es el dinero. Y la democracia popular, que hoy en día subsiste en países como sistema de gobierno, en países como Cuba, Norcorea o China. Van a decir ahí Venezuela, no, Venezuela es una democracia liberal. Estamos hablando del sistema de democracia popular. El sistema de democracia popular o democracia de partido único establece que las personas son pedacitos de un dios que es la especie y que esta especie tiene que pasar por una serie de etapas para lograr su divinidad. El ser humano va a conquistar su divinidad en el comunismo, primero convirtiendo al proletariado en clase nacional, elevando la clase nacional, luego estableciendo la dictadura del proletariado, y una vez establecida la dictadura del proletariado, hacer que fluyan los manantiales de la riqueza colectiva, y en ese momento se va a pasar a una situación donde el Estado va a ser irrelevante porque los seres humanos van a ser fundidos en la conciencia especie, y fundidos en la conciencia especie son fundidos al todo material, y el todo material es el absoluto, es decir, el bien máximo, el bien supremo, Dios, para los marxistas. Avancemos. En esta Guerra Fría, que se va a dar entre estas dos formas de democracia, entre estas dos formas de luciferino, de ideas luciferinas, entre estas dos ideas que son de base luciferina, donde el ser humano es Dios, va a ser un conflicto que es eminentemente dialéctico. Va a ser un conflicto eminentemente dialéctico. Y se va a desarrollar por ambos grupos, por ambos bloques, supuestamente en conflicto, su síntesis filosófica, que es la deconstrucción y la posmodernidad. Si quieren una muestra, un botón. ¿Quiénes financiaron el feminismo de segunda ola y el movimiento hippie en los Estados Unidos? La CIA y la KGB. Repito, por si alguno se perdió. La CIA y la KGB. Voy a decirlo una vez más. La CIA y la KGB se supone que estaban enfrentados. Sin embargo, ambos financiaron y ambos apoyaron el movimiento hippie, el movimiento de la cuestión de la conciencia, no sé qué, de las drogas, el movimiento de las feministas de segunda ola, etc. El resultado de esta lucha no fue la victoria de la democracia liberal, tampoco fue la victoria de la democracia popular, sino que fue la victoria de la tecnocracia neoliberal. Tecnocracia neoliberal. En la tecnocracia neoliberal manda el que tiene más títulos. Manda el que tiene más títulos. Y el Dios es la ciencia. La tecnocracia neoliberal es una forma sintética entre comunismo y capitalismo, o entre democracia popular y democracia liberal, en la que manda el que tiene más títulos. Por eso nos tuvieron 2 años encerrados en la casa. Porque quien emerge victorioso
de la Guerra Fría, quien emerge victorioso de la Guerra Fría, no es la democracia liberal, no es la democracia popular, no es el capitalismo, no es el comunismo, es la tecnocracia neoliberal. Es decir, el gobierno de los que saben, de los técnicos, tecnos. Y la tecnocracia neoliberal nos está llevando lentamente hacia la síntesis final entre comunismo y capitalismo, entre democracia popular y democracia liberal, entre dictadura de la burguesía y dictadura del proletariado, al punto culmine, a donde se juntan ambas teorías, que es donde caminamos muy lentamente, pero a paso firme en nuestros días en el sistema que tenemos hoy en día en Occidente, que es el comunismo neoliberal, del cual, si quieren entenderlo en profundidad, escribí un libro, se llama Comunismo Neoliberal, diagnóstico de un futuro muy presente. Reaparición de judíos e ismaelitas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, este grupo de autoproclamados hijos de Abraham, que había estado perdiendo poder, que había perdido todo su poder durante más de 1000 años, va a recuperar gran parte de su poder. Tenemos que recordar que a finales del siglo XIX ya los judíos de Europa se habían reunido en lo que se llamó el sionismo, movimiento político que buscaba tener un país, una nación, un territorio, perdón, para la nación israelí. Fíjense que vuelve el tema de la nación. El sionismo es un nacionalismo que está fundamentado en la idea de que son ellos los legítimos y verdaderos hijos de Abraham y que por lo tanto tienen que tener un territorio. Los sionistas van a discurrir sobre distintos territorios, van a plantear, por ejemplo, la Patagonia chilena o las islas de Madagascar. Finalmente, van a terminar peleados y no van a terminar yéndose para ninguna parte. A partir de la Primera Guerra Mundial, muchos millonarios judíos van a empezar a financiar que los judíos que quieran vayan a vivir a la Tierra Santa. Lugar sagrado, no solo para nosotros los cristianos, sino también para los judíos y los musulmanes. Van a empezar a financiar que muchos judíos se vayan a vivir a Tierra Santa. Y después de la persecución de los judíos durante el apogeo del gnosticismo pagano nazi, van a ser millones los que van a ir a Israel y se va a fundar el Estado de Israel. Un invento particular, que fue el motor diésel, inventado por un señor que se llama Diesel en Alemania, va a dar lugar al auge del petróleo. Todo el mundo quiere petróleo. Y justo el petróleo está donde vivían los ismaelitas. Así que los ismaelitas van a ganar importancia. Eso nos deja el panorama actual en el que se desarrolla esta guerra. ¿Cuáles son las religiones en conflicto? Fíjense que el cristianismo no está, porque en este momento no hay ni una sola nación cristiana sobre la tierra. Hay cristianos, somos la religión más grande del mundo, pero no hay una sola nación cristiana sobre la tierra. Tenemos el bando democrático luciferino, dirigido y guiado por Estados Unidos. Tenemos el bando democrático judío, dirigido por Israel. Estos dos bandos son uno solo. En tanto ambos son democráticos, se apoyan, se defienden y se van a defender. Porque el bando democrático judío, en realidad el Estado de Israel es judío, pero ellos se esconden detrás del democratismo luciferino de Occidente, para decir nosotros somos uno de ustedes, para recibir su apoyo, para ser uno más. Y aquí en el chat van a haber varios liberales diciendo, Israel es como nosotros, sí, Y fíjense quiénes son los que más defienden a Israel siempre. Son los liberales. Y los nazis tienen la idea de que les pagan o de que no sé qué. No. Son liberales. Y los judíos han sabido esconderse en el liberalismo, usar el liberalismo como vehículo para mover su religión hacia adelante, para avanzar su lucha religiosa. Sabiéndose minorías, sabiendo que son menos, han usado la idea de democracia como máscara, como disfraz, desde el cual infiltrar su ideología, basada en su religión, como toda ideología.
Después tenemos el bando chiita liderado por Irán. Está Hezbollah y incluso algunos grupos sunitas como Hamas. Y tenemos el bando sunita, que es ambivalente. El bando sunita no pelea para ninguno de los dos bandos. Si se fijan, Arabia Saudita está tirando buena onda con China, con Rusia, no sé qué, pero al mismo tiempo con Estados Unidos. También ayudó el fin de semana a Israel a parar unos cohetes. El bando sunita, liderado por Arabia Saudí, es bastante tibio y juega a las dos bandas, sobre todo porque además tenemos en el bando sunita a Qatar, que apoya a Hamas, pero que tiene mala onda con Irán y así. Un desastre. Y el bando chino-ruso es una rearticulación del bando antiguo, del bando comunista, de las democracias populares, en el cual hay dos democracias populares que son China y Corea del Norte, y un régimen autoritario que también, al igual que el de Venezuela, está disfrazado de democracia liberal, que es el de Rusia, el de Putin, y que en el fondo sus pretensiones son más bien nacionalistas imperialistas. El bando chino-ruso se alía con el bando chiita. Se alían porque el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Pero hay que entender que el gran problema de esta tercera guerra mundial, que está ya desarrollándose lentamente, y que probablemente la vamos a ver desarrollarse de forma más explícita en los próximos años, ni siquiera digo meses, digo años, o sea, para el 2026, 2027, es la ausencia brutal de un bando fundamental que debería existir y tener su fuerza y su poder, y que fue exterminado en la Primera Guerra Mundial. El bando cristiano. El cristianismo es la religión mayoritaria del mundo. El cristianismo es la fe de que Jesús es Dios, es la fe y que por Jesús somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Esa fe es la mayoritaria, por lejos. Por lejos. En el mundo hay más católicos que musulmanes. Imagínense, si sumamos con los ortodoxos, los protestantes, etc. El cristianismo es la religión mayoritaria, pero el cristianismo no tiene ni una sola república cristiana, ni una sola monarquía cristiana en este momento. No hay. No hay. Ha sido completamente sometido a la democracia luciferina. Esto es súper importante como reflexión final, para que lo tengan claro. Porque en este desarrollo y este análisis histórico que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que el cristianismo ha sido políticamente suprimido, pero sin embargo, el cristianismo existe. Y en el directo del Alexis de anoche decía, cuando hay dos grupos, solo pueden responderse, a menos que aparezca un tercer grupo. Un tercer grupo que estabiliza o desestabiliza la situación. Tenemos dos bandos claros. Uno que engloba a la democracia luciferina con la democracia judía, y otro que engloba a la República Islámica de Irán, la teocracia chiita, con el bando chino-ruso que fue conformado durante la Guerra Fría. Esos dos bandos van a atacarse y contraatacarse, hasta que exista una potencia cristiana. Que no es difícil ni imposible, sino que es muy posible, muy factible y muy fácil que se realice si es que los cristianos toman conciencia de que son una unidad política en sí misma porque tienen una religión común y una set de creencias más o menos equivalentes, y que por lo tanto no les queda más remedio que comenzar a fundar las primeras repúblicas y las primeras monarquías cristianas del siglo XXI, después de su gran derrota en el siglo pasado. Y con eso termino, chicos, la presentación del día de hoy y espero conversaciones. Pasa que la mayoría de los protestantes, incluso de los católicos, se pliegan a los liberales. Claro, están todavía engañados. Eso es nuestro. Nosotros tenemos un objetivo fundamental ahora. Les acabo de mostrar
¿El bando ruso se pasaría rápido al bando cristiano? Claro. Serían los primeros en aliarse al bando cristiano si hubiera uno. Si hubiera uno. Si viene el anticristo que gobernará a los cristianos, el anticristo ya nos gobierna. Llevamos 200 años gobernados por el anticristo, por lo menos acá en Chile. El anticristo es la democracia. El anticristo es la democracia. La bestia, 666, es la democracia. ¿Ah? La serpiente antigua. Entonces, si los seres humanos, si los cristianos del mundo comenzamos a entender que el principio democrático es un principio luciferino, que el principio democrático lleva inexorablemente al gobierno del maligno, comenzamos a rechazar el principio democrático y a abrazar formas de gobierno desde principios cristianos, y la democracia es todo lo contrario de un principio cristiano, partiendo por la base de que la única vez que aparece la democracia en toda la Biblia es para crucificar a Jesús. La única, lean su Biblia, busquen dónde hubo elecciones. La única vez que hubo elecciones en la Biblia fue para crucificar a Jesús. Ahí hubo votaciones. Ahí fue el principio democrático, donde el hombre es Dios y decide lo que es bueno y lo que es malo. Si los cristianos se dan cuenta que la democracia es contraria al principio cristiano, los cristianos van a comenzar a desarrollar su propia potencia. Y esa potencia puede ser decisiva, y tenemos la responsabilidad histórica, en el curso de esta tercera guerra mundial que está comenzada hace un buen rato ya, pero en proceso de desarrollarse, y la vamos a ver desarrollarse más adelante. Daniel Herzmann dice, ¿qué crees que va a pasar bíblicamente? No se puede, porque bíblicamente las cosas de la Biblia ya pasaron prácticamente todas. Falta la parucía, ¿no? ¿Ya? Eso. Levantemos nuestra república, nuestra monarquía cristiana, ahora, basado en principios cristianos y no en el principio satánico luciferino de la nación democrática. Un besito. Los quiero mucho. Chao, chao.